Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Aula de la Energía, de los miércoles de la energía, de esta actividad desarrollada por la Cátedra de Energía Viesgo. Antes de comenzar me gustaría pedirles que pusieran sus móviles en modo silencio, por respeto fundamentalmente a los ponentes, ¿no? Me gustaría también comenzar, en primer lugar, agradeciendo al Ateneo que nos reciba una vez más aquí en sus instalaciones. Por supuesto, ya lo he mencionado, a Viesgo por esta actividad que nos permite difundir aspectos relacionados con la energía hacia la sociedad. A la APA, a través de su director y de su responsable de comunicación, que nos acompañan esta tarde. Después de mi intervención, mi compañero Pablo hará una breve introducción, una semblanza de los ponentes. Y también agradecer, por supuesto, a todo el equipo de la cátedra que nos ayuda a sacar este trabajo adelante y a todos ustedes por asistir a las charlas, ¿no? Bien, yo voy a ser muy breve en esta introducción, simplemente para comentarles que hace menos de un mes tenía lugar aquí, y muchos de ustedes estaban presentes, una charla sobre el papel que las energías renovables podían jugar en los proyectos de cooperación al desarrollo. O sea, pequeños proyectos, generalmente en isla, sin conexión a la red, pero que resolvían problemas que para ciertas comunidades aisladas de los sistemas eléctricos llegaban a ser críticos, ¿no?, para su propia subsistencia y para su propio desarrollo. Digamos que hoy nos movemos hacia un plano completamente distinto. Hoy los ponentes que están aquí, que conocen el sistema, las energías renovables en España y el sistema eléctrico español, van a analizar con una perspectiva técnica, pero también económica, macroeconómica, del impacto que juegan las energías renovables en este país. Yo creo que ya no están en discusión, o sea, las posibilidades que ofrece la energía eólica y la fotovoltaica, ¿no?, en el mix energético ya no están en discusión. Recuerdo una intervención del ministro Nadal esta semana, ¿no?, donde justificaba por qué el mix carbón nuclear y gas natural, ¿no?, económicamente era igual de rentable o era más rentable que basarse solo en el gas natural, aunque en términos de impacto, ¿no?, en términos de emisiones de CO2, pues había o tiene, digamos, alguna discusión. Pero lo que no cuestionó en ningún momento era el rol que estaban jugando las energías renovables en ese mix, lo cual ya dice mucho, ¿no? Yo recuerdo también, porque pertenezco a un departamento de ingeniería eléctrica, cómo hace, digamos, 10, 12 años, ¿no?, había una discusión técnica muy importante sobre cuál era el porcentaje máximo que el sistema eléctrico español era capaz de asimilar de energías renovables, ¿no? Había una discusión de si eso inicialmente podía ser un 20%, después de si podía ser un 35%. Bueno, la historia nos está diciendo que ese valor cada vez es más alto y que hay países en el norte de Europa que están consiguiendo niveles de penetración altísimos, obviamente siempre con el soporte de otras tecnologías en ciertos momentos o con niveles de interconexión y seguramente más potentes que los nuestros, ¿no? Por lo tanto, ya digo que con estas ideas en mente yo sí que les animo a que escuchen a nuestros ponentes y que los datos que nos den, que ya digo van a estar muy en el entorno macroeconómico, los trasladen también a otras cuestiones o a otros enfoques como son la propia sostenibilidad del sistema y sobre todo la propia pervivencia, ¿no?, de nuestra sociedad desde el punto de vista energético. Bueno, no me extiendo más y voy a pasarle el turno de palabra a mi compañero Pablo para que haga una breve presentación. Vale, muchas gracias, Mario. Pues presento a los ponentes de hoy. José María González Moya es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en el sector energético y se incorporó a APA Renovables hace 7 años como director técnico y desde hace 2 años ocupa el cargo de director general de la asociación. También es representante de APA Renovables en el Consejo Consultivo de Electricidad, en la Comisión Nacional de Mercados y en el Comité de Agentes del OMIE. Y además es miembro del Consejo Rector del CIEMAT. Por su parte también Javier Alberto Muñoz es licenciado en Ciencias Físicas y con experiencia en el mundo de las telecomunicaciones y la energía. Ha trabajado en empresas tecnológicas como IBM y Telefónica y se ha incorporado al Departamento de Comunicación
de APA Renovables en el 2008 y es el director de este departamento desde el año pasado. Y sin más, ya les dejo con las ponencias. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Queríamos agradecer a la Universidad de Cantabria el contar con nuestra asociación, con APA Renovables, para un poco hablar de lo que son estas energías. La presentación de hoy va a estar dividida en dos partes. Una primera parte la llevaré a cabo yo y hablaré sobre las perspectivas mundiales de las energías renovables. Dónde estamos ahora mismo, hacia dónde vamos, sobre todo a nivel europeo, y la parte española, centrándose en cómo afecta a nuestra economía nacional, la llevará a cabo José María González Moya. Para mí es un honor estar aquí, no solo por poder hablar con ustedes hoy, sino que yo además, en mi familia política, es de aquí de Cantabria y en la calle Alta es donde he pasado los últimos veranos de mi vida. Así que estoy encantado de poder hablar con ustedes. Y por último, quería comentarles algo sobre Viesgo. Viesgo es una empresa que para ustedes tiene un especial significado, un especial sentimiento, y también para nosotros. Viesgo ha sido patrocinador del Congreso Nacional de Energías Renovables que organiza APA y está muy implicado en el desarrollo de estas energías y también en acercar las energías a los jóvenes, ¿de acuerdo? Y yo creo que la labor de difusión que realiza es muy importante junto con la Universidad de Cantabria. No me extenderé mucho más, voy a empezar la presentación. Intentaré no extenderme porque nuestro tiempo es limitado y la presentación es muy larga. Lo primero es contarles un poquito qué es nuestra asociación. Nuestra asociación no es una asociación empresarial, lo que hay son empresas, es la patronal de las renovables en España. Llevamos trabajando por las energías renovables desde 1987, hace más de 30 años. Entonces, cuando muchas veces se dice que las renovables son algo moderno, que no, las renovables son algo muy antiguo. Siempre hemos tenido renovables. De hecho, en la primera parte del siglo XX las renovables eran el 100% de la electricidad que se generaba en España. Lo que pasa es que la irrupción de los combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, ha tenido también una importante labor y a partir de los años 50-60 pues, se hicieron predominantes en nuestro mix energético. Nosotros defendemos todas las energías renovables porque pensamos que son complementarias entre sí. La fotovoltaica tiene cosas muy buenas, será la tecnología del futuro, pero no podemos confiar en ella por la noche. Sin embargo, la eólica sí la podemos tener y son entre sí energías que pueden ser complementarias y darnos la energía que necesitamos. APA está presente en la CNMC, en el CIEMAT, en OMIE. Como les he comentado, al ser la asociación más antigua, también es la más representativa del sector, dando voz a todas las empresas de toda la cadena de valor. Estamos presentes en Europa, en las distintas federaciones internacionales que nos representan a nivel europeo. Estas son las distintas tecnologías también en las que estamos. Y los distintos socios de APA están en toda la cadena de valor. Productores, distribuidores, fabricantes. Todos los que están con intereses en energías renovables tienen cabida en la asociación. Vamos a hablar un poquito de por qué se produce el desarrollo de las renovables. El desarrollo de las renovables se produce no solo por las crisis que se han producido con el petróleo, sino que también se producen por un problema que tenemos y que es muy claro. Es el problema del cambio climático. En esta gráfica tienen las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 1750. Si vemos, se mantiene casi constante, muy bajo. Y en el último siglo, desde 1900 a 2000, se disparan las emisiones. La cifra negra es el total de emisiones. Primero apoyadas en carbón y más tarde en las emisiones de petróleo, sobre todo en el sector transporte. Entonces, para combatir ese cambio climático, esa cantidad de emisiones, en nuestra opinión, hay una vía muy clara, que es la fiscalidad asociada al carbono y asociada al medio ambiente. O sea, gravar lo que se hace mal y mantener el principio de que quien contamina paga.
No se trata de que nosotros digamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero si tenemos unos objetivos de descarbonización, de quitar las emisiones de CO2 de nuestro mix energético, lo mejor que podemos hacer es mandar una señal de precio. Como ven, hay muy pocos países, sobre todo en la parte de la Unión Europea, ligado a un mercado de emisiones de carbón. En algunas ciudades, a pesar de lo que dice Donald Trump, que puede tener un ámbito federal a nivel de estados y a nivel de ciudades, hay muchísimas ciudades y estados en Estados Unidos que sí tienen una fiscalidad ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muy pocos países de todos y el problema del cambio climático es un problema global. Si se emite en China o se emite en India, lo sufriremos todos. Y si se emite en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Pero tenemos una esperanza y esa esperanza la vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el año 2005, estos que ven aquí eran los países que tenían objetivos y políticas sobre las energías renovables, para el desarrollo de energías renovables. Eso fue en 2005. ¿Qué pasó una década después? Una década después, estos son los países que tenían objetivos y políticas de energías renovables. Entonces, aunque ahora haya poca fiscalidad al carbono, quizá en el futuro pueda desarrollarse como esto. ¿Por qué se produce este gran boom de políticas y de objetivos de energías renovables? Podríamos pensar que es un tema medioambiental, que hay una preocupación medioambiental de cuidado del planeta, pero esa preocupación de cuidado del planeta, los movimientos ecologistas llevan con nosotros muchísimos años, más de una década, más de 5 años, más de 6 años, y no se había dado este boom de objetivos de políticas de renovables. ¿Qué es lo que realmente ha empujado a todos estos países en vías de desarrollo, que a lo mejor su principal preocupación no es el cuidado del medio ambiente, sino que es su desarrollo económico? Este es la verdadera razón por la que ahora hay tantos objetivos nacionales y tantas políticas nacionales de desarrollo de renovables. En los últimos años, este es un informe del Banco de Inversión Lazard, que es un banco de inversión estadounidense. En los últimos 7 años, la tecnología eólica, el coste levelizado de la energía, ha bajado un 66%. El coste de la fotovoltaica ha disminuido un 85%. Entonces, esas reducciones de costes, si vemos las gráficas, vemos que realmente aún no ha tocado fondo esa reducción. Sigue quizá un poco más despacio, pero sigue reduciéndose. Sin embargo, los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, cuanto más gente los usa, más caros son por un problema de oferta y demanda. O sea, si nosotros tenemos una capacidad de producción de barriles X y cada vez hay más gente que necesita petróleo, ese precio lo más seguro es que suba. En el caso de la fotovoltaica no es así, en el caso de la eólica no es así, porque nosotros, según vayamos haciendo crecer el mercado, se va a reducir el coste, como realmente ha sucedido. Entonces, esto nos plantea ya una nueva etapa de las energías renovables. Seguramente hayan escuchado en los medios las primas a las energías renovables. Las primas era, y siguen siendo hoy, un método para incentivar la inversión en energías renovables. Entonces, ¿eso por qué era? Porque antes no eran competitivas frente al mercado, pero ahora sí lo son. Si nosotros vemos esta gráfica que es un poco liosa porque da rangos de precios, la parte de arriba son energías renovables y la parte de abajo son energías convencionales. Vemos que ya hay energías renovables que están al mismo nivel o por debajo que las energías convencionales. ¿Esto qué significa? Que ya estamos un paso más allá. Ya hoy las energías renovables son competitivas en coste. Otra cosa es que toda nuestra energía pueda ser renovable. Eso es un tema totalmente distinto. Pero cuando nosotros inyectamos a la red fotovoltaica o inyectamos a la red eólica, los proyectos que hoy en día se ponen en marcha ya son competitivos en precio. Perdón. Entonces, esto que nos permite un escenario distinto, porque ahora ya no tenemos que buscar formas de incentivar esa inversión, porque las propias empresas que antes incluso estaban en contra de las renovables, ya están invirtiendo en renovables, nos está permitiendo barajar escenarios mejores de nuestros objetivos de renovables. Esto que ven aquí
es, como he empezado la presentación, el tema del cambio climático. Según el Acuerdo de París, nosotros tenemos que reducir para 2100 nuestras emisiones de forma que la temperatura global solo suba 2 grados centígrados. Para ello, no solo tenemos que parar de hacer crecer nuestras emisiones, que es en lo que estamos ahora, sino que tenemos que reducirlas. ¿Cuáles son esos objetivos? Esos objetivos a nivel europeo, y en este caso coinciden con los nacionales, son un 20% de renovables en el 2020, un 20% de reducciones de CO2 frente a los niveles de 1990 y un 20% de ahorro energético. Porque la única manera que tenemos de seguir utilizando la energía y no emitir es utilizarla de una forma más eficiente, el ahorro energético, y utilizar la energía que provenga de fuentes no contaminantes. ¿Vale? Entonces, estamos en unos objetivos marcados para 2030, del 27 y el 35%. Eso es lo que ahora mismo se está debatiendo en Bruselas. Y ese debate es muy importante porque significa que tendremos que duplicar todo nuestro esfuerzo desde el principio de los tiempos en renovables, en el caso de España y en el caso de Europa. Algo bueno estamos haciendo. Esta gráfica no pretende engañar, pero aquí va de 5 años en 5 años y aquí de 1 en 1. Lo que queremos hacer ver es que, a pesar de que nuestra economía está creciendo a nivel mundial, estos son datos mundiales, a pesar de que estamos desarrollándonos, a pesar de que estamos cada vez con un mayor uso de las energías, las emisiones de CO2 se han parado. Se han parado no significa que deje de emitirse, significa que cada vez ya no va creciendo. O sea, emitimos lo mismo en 2016 que en 2014. Pero eso no significa que hayamos reducido nuestras emisiones. Significa que hemos dejado de aumentarlas. Y ahora viene la parte difícil. Esto hemos puesto una montaña por Cantabria, que es también amante de la montaña y amante del mar. Tenemos aquí dónde estamos ahora. Aquí hemos llegado ahora. Hemos conseguido pararnos y ahora tenemos que reducir nuestras emisiones. Me quedo con esta cita, que es de un alpinista. Dice, subir a la cima es algo opcional, pero una vez que estás arriba, bajar es obligatorio. Pues ahora es lo que nos toca. Hemos llegado al máximo que podíamos emitir y ahora lo que tenemos que hacer es disminuir las emisiones. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente por el contexto energético, un poco para que lo conozcamos, porque si ahora mismo pregunto cuánto petróleo utilizamos o cuántas renovables utilizamos en el mundo, seguramente nadie sepa decirme una cifra muy exacta. A lo mejor tenemos una idea general, vamos a ir viéndolo. Estas son las renovables que utilizamos en energía. Está nuestra energía renovable, pero esta energía renovable tiene un pequeño fallo. No un pequeño fallo, tiene una pequeña trampa. La biomasa tradicional de ese 19,3% es un 9,1%. La mitad de las renovables que hay en el mundo es biomasa. Es gente que no tiene acceso a electricidad avanzada o a energía avanzada. Gente que cuando tiene que calentar algo tiene que coger leña y hacer un fuego. Eso es biomasa también. Y eso es renovable también. Pero para nuestros efectos, que los mayores emisores de CO2 somos los países desarrollados, pues eso no nos vale. Entonces, ¿qué es lo que nos vale? Nos vale esto que aquí llamamos renovables modernas. Biomasa, geotermia, hidráulica, eólica, solar, biocombustibles para el transporte. En electricidad estamos un poquito mejor, un 24,5%, que es una cuarta parte solo de nuestra electricidad. Pero también aquí tenemos una pequeña trampa, y es que la gran hidráulica es un 16,6%. Solo el 8% son las tecnologías renovables eléctricas modernas. Entonces, en muchos países, entre ellos España, las grandes centrales hidráulicas ya no se pueden desarrollar más porque los sitios con mejor recurso ya están cogidos y porque hay una contestación social muy grande a la hora de construir una central hidráulica. Entonces, esto
que es, por ejemplo, la solar fotovoltaica, está llamada a ser la tecnología de generación eléctrica del futuro, junto con la eólica, es simplemente el 1,5% de todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa en la Unión Europea? En la Unión Europea, el año pasado, en 2017, si nos vamos aquí, vemos qué es lo que se desmanteló, qué es lo que se quitó para generar electricidad. Se quitaron 7.510 megavatios de carbón, gigavatios, se instalaron 1.741, Fueloil se está quitando de manera completa. En el caso del gas, aún se está instalando un poco más de lo que se está quitando, pero casi ya es neutro. Esto es la fotovoltaica y esto es la eólica. Si nos vamos a verlo un poco en perspectiva, en la Unión Europea, desde el año 2000 hasta el año 2017, vemos un cambio de tendencia. Al principio, en esa regla que solemos usar memotécnica de 80-20, el 20% de la potencia nueva que se instalaba era renovable. En 2017, más del 80% de la nueva potencia que se instala es renovable. Y para los temas de energía primaria, y aquí ya termino esta pequeña introducción de lo que son las perspectivas mundiales, a nivel mundial las renovables han crecido un 6,4% y a nivel europeo un 1,2%. ¿Por qué se produce esto? Porque a nivel mundial los países que están en vías de desarrollo, los países que están creciendo, incorporan renovables, no tienen que sustituir nada. En el caso de Europa, la vieja Europa, aquí cobra mucho sentido, lo que tiene que hacer es sustituir sus fuentes de energía por renovables, y eso es bastante más difícil, cambiar un porcentaje. Estos son los datos que me gustaría que tuvieran en mente: 6,4% de crecimiento renovable en el mundo, 1,2% de crecimiento renovable a nivel europeo. Y ahora José María González Moya nos va a contar qué es lo que está pasando en España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, como no, a la Universidad de Cantabria. Gracias a Viesgo el habernos invitado, no repetiré todo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿Vale? Voy a continuar yo dando la charla sobre todo lo que nos impacta más en España de este mundillo renovable y ver algunos de los números que hemos visto, y trataré de dar alguna de las conclusiones que sacamos. Nos enseñaba Javier hace un momento, ¿verdad?, el consumo mundial y el consumo europeo de renovables, cómo ha crecido en el año pasado, ¿vale? Son datos de 2016, porque no hay datos más actualizados. ¿Sospechan a lo mejor de lo que hubiera ocurrido en España? Pues en España, por desgracia, disminuyó el consumo de energías renovables, ¿vale? Esto es una primera idea para decirles que España sí que es verdad que ha sido un país líder en este sector, es un país que hace años apostó mucho por estas tecnologías, las tecnologías solares, gracias a Dios. Somos el mejor país de Europa posicionado para tener el mejor sol, y así lo hicimos. Y años atrás lo hemos hecho. Sin embargo, desde hace unos años no lo estamos haciendo, hemos dejado de invertir, hemos dejado de apostar por estas tecnologías, y se ve. Es decir, ha disminuido el consumo. Disminuye el consumo pues porque eventualmente en el año 2016 hubo menos viento que el año 2015. Suele ocurrir, no todos los años hay el mismo viento. Sí que es verdad también que el 2016 hubo menos agua que el 2015, ¿vale? Y por eso disminuyó el consumo. Pero también esto va aparejado a que no hacemos nada nuevo. Si no hacemos nada nuevo, no ponemos nuevas cosas en marcha, pues seguimos todo igual. Pero bueno, para que se hagan una idea, esta es la energía que consumimos en España, ¿vale? En España el 44% de la energía que utilizamos viene del petróleo, es decir, fundamentalmente gasolinas y gasóleos, bien sea para el transporte, para nuestro coche particular, bien sea para las calefacciones, algunas calefacciones todavía hay de gasóleo, etcétera, etcétera. Todo eso del petróleo, casi el 50%. Luego le sigue el gas natural. El gas natural, que también usos principales suelen ser a nivel industrias, por ejemplo, porque se necesita mucho calor, pues grandes hornos, cerámicas, etcétera, etcétera, y consumimos el 20%. Y ya vemos que en tercera posición sí que aparecen las renovables, ¿vale? Aquí las renovables están incluidas, pues digamos, las renovables eléctricas, estas renovables más modernas, como los grandes molinos, la eólica,
¿vale? O la energía solar fotovoltaica, que son los paneles que aprovechan la radiación del sol, pero también está lo que comentaba Javier antes, la biomasa. Por ejemplo, biomasa desde la leña que podemos utilizar algunos en la chimenea de casa o cualquier otros usos de esa biomasa, ¿vale? Y luego le sigue en cuarta posición pues la energía nuclear. En España consumimos energía de origen nuclear, tenemos grandes centrales nucleares, en particular son 8, y nos abastecen con el 12% de la energía, ¿vale? Y por fin le sigue en última posición el carbón. El carbón, que la mayoría del carbón que consumimos es carbón que traemos de fuera, no, digamos, nacional. Decirles, de este quesito, ¿cuántas energías son nuestras? España no produce petróleo. España no produce tampoco gas natural, lo tenemos que traer de fuera. Tampoco tenemos combustible para alimentar esas centrales nucleares. Y el carbón que usamos, la mayoría lo traemos de fuera porque el que nosotros tenemos no tiene la suficiente calidad y el sacarlo de algunas minas sale muy caro, entonces no es rentable. Y eso es una lástima, ahora lo veremos. Pero bueno, antes de eso, indicarles, esto es la evolución de estas energías. Hemos visto el ejercicio de 2016, pero esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Pueden ver cómo la economía española ha ido abandonando el uso de petróleo, más o menos, de tasas porcentuales cercanas al 50%, sin embargo, los últimos 2 años hemos vuelto a recuperar. Estamos consumiendo más petróleo, ¿vale? Incluso el 2017, que no está aquí, porque todavía el ejercicio no está del todo cerrado, se ha vuelto a incrementar el consumo de petróleo, tercer año de récord en importación de petróleo. En cuanto al gas natural, ¿vale?, para esos usos industriales, calefacciones y demás, hemos pasado de tasas del 24%, hemos ido disminuyéndolo, hemos hecho bien, porque no es una energía que tenemos, y eso es un peligro. Pero, sin embargo, los 2 últimos años pues hemos visto cómo ha incrementado. Y en el caso de las renovables era un poco al contrario. Oye, hemos ido creciendo, hemos ido consumiendo más energía de origen renovable, pero hemos visto que los 2 últimos años no hemos crecido y ahí nos hemos quedado, porque desde hace tiempo hemos parado. La energía nuclear está más o menos igual, ¿vale? Cambia un poco los porcentajes, porque el consumo de energía va variando de año para otro, entonces en función, pero nos aporta siempre más o menos la misma cantidad, ¿vale? Hemos cerrado ahora una pequeña central, pero tampoco no era de mucha capacidad, y el carbón pues es un poco un combustible anómalo, un año consumimos mucho, otro poco, resulta que damos ayuda a este sector, ayudas, y consumimos carbón nacional, o en los mercados internacionales el carbón, por ejemplo, en el año 2015 estuvo muy barato, porque resulta que China dejó de consumir carbón, o gran parte de su carbón, y se pasó mucho a gas natural y parte a renovables. ¿Qué ocurre? Que una economía como la China tose, estornudamos el resto del mundo. Y fue lo que ocurrió. China dejó de usar carbón, el carbón estuvo muy barato en los mercados, y en España, digamos, compramos mucho carbón para abastecernos fundamentalmente de electricidad de carbón, ¿vale? Lo que lo comentaba antes, ¿cuánta energía de la que tenemos es nuestra? Pues en España muy poca. Esto es el grado de dependencia energética que tenemos del exterior. Esto lo que dice, ese porcentaje es de de toda la energía que consumimos, ¿cuánta la tenemos aquí? Y ahí vemos que tenemos que en España el 72,3% de la energía que consumimos, es decir, de nuestras gasolinas, gasóleos, de la electricidad para nuestros hogares, para las empresas, industrias, pues la gran mayoría de esa electricidad, o sea, de esa energía la tenemos que traer de fuera. Y la compramos a países como Argelia, Trinidad y Tobago, Venezuela, que no digamos que son países que nos dan una confianza ciega en que el año que viene nos van a seguir vendiendo ese producto, porque si viene un mejor postor, lo más probable es que se lo vendan mejor postor, ¿vale? Entonces eso es una debilidad para la economía española y es una debilidad para todos nosotros. No sé si les suena a ustedes lo que ocurrió con hace poco, que lo hemos visto hace nada, la invasión de la península de Crimea por Rusia. Parte de eso fue por un problema geopolítico relacionado con la energía. Y España nos pasa algo parecido. En España dependemos, por ejemplo, prácticamente todo el gas, o el 80% del gas natural que utilizamos, viene por un gasoducto de Argelia directamente a las costas de Almería. Si algún día Argelia, y no hace mucho, entró en, digamos, con una cierta, no diría guerra, pero bueno, con un cierto conflicto, si algún día Argelia nos corta ese suministro, pues tenemos un problema. Y así ocurrió hace 8 años en Alemania. Un momento
que Rusia decidió, por unas disputas con Ucrania, el cortar el gasoducto y estuvieron unos días sin suministro de gas en el norte de Europa. Eso es una debilidad. Y en caso de España, pues más. Ahí ven cuánto depende España de fuera. O sea, es decir, nosotros tenemos que comprar, pues eso, cerca del 75% de energía fuera. Y sin embargo, la media de la Unión Europea es el 54%. Ya es una debilidad para la Unión Europea, pero para España aún más. Y esto es un problema. Y esto, la única manera que hay de atajarlo, por suerte o por desgracia, en España, es con renovables. Porque no tenemos petróleo. No tenemos grandes pozos de petróleo. Se ha intentado, se ha buscado en las costas de Canarias recientemente, no hemos encontrado. Tenemos una plataforma de petróleo en Tarragona que, bueno, que más que petróleo saca agua sucia, ¿vale? Y no tenemos gas, tampoco tenemos yacimientos de gas, ¿vale? Lo único que tenemos en España como recursos autóctonos, sí que es verdad, carbón como combustible fósil, pero lo que les decía antes, no es de muy buena calidad y luego extraerlo sale muy caro porque hay que ir a muchas profundidades a sacarlo. Y el otro recurso natural que tenemos en España son las renovables, es decir, es nuestro viento, nuestro agua, nuestro sol, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y eso es lo que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho, que había que haberlo aprovechado. Lo hicimos medianamente bien, cometimos algunos errores y, por desgracia, ahora estamos en muy mala posición para afrontar el futuro que tenemos. Porque, gracias a Dios, con los datos que ha enseñado Javier, todo el mundo está convencido que la única solución que cabe luchar contra esos efectos del clima, bueno, hay una principal, que es no consumir energía, pero yo creo que ninguno estamos dispuestos a dejar de consumir energía. No queremos dejar de usar el coche, no queremos dejar de calentarnos, no queremos dejar de tener luz ni utilizar nuestro teléfono móvil. Entonces, ahorrar energía, muy bien, lo estamos haciendo porque gracias a Dios estamos ahorrando, pero no vamos a dejar de consumirla. Y es decir, todo lo que consumamos debería ser de renovables. Porque es que no nos queda otra, porque todo esto de los efectos del cambio climático, yo ahora estoy aquí, iba a decir en petit comité, pero bueno, no somos muchos tampoco. Yo tampoco he sido nunca un apasionado del cambio climático, pero ya cuando te pones a estudiar, a leer y a indagar un poco sobre esto, es que es preocupante. Los datos que mostraba Javier, por ejemplo, de las emisiones globales y del descenso que tenemos que llevar a cabo en cuanto al CO2 y a estos gases que mandamos a la atmósfera, todo eso viene de estudios, de estudios que hace la ONU, que hace un panel de expertos de la ONU que está formado por casi 200 países. Hay casi 200 científicos porque cada país puede nominar por lo menos a un científico para que participe en esos grupos, y todos los trabajos que salen de ahí son por consenso. Es decir, de ahí nos sale un papel en el cual uno de esos 200 científicos diga que no se crea lo que está diciendo. Bueno, pues esos papeles son los que nos dicen que el cambio climático es real, que el cambio climático es por culpa del hombre, por la culpa de la actividad humana, y sobre todo que los efectos ya los estamos viendo. Los últimos 3 años han sido los 3 años más cálidos de la historia, desde que hay registros, allí por 1800 y algo. Los 3 años más cálidos. De los últimos 5 años, 2 de ellos han sido en el cual el mar Mediterráneo ha crecido a mayor nivel. Es decir, y luego uno se empieza a leer todos estos efectos y te preocupas. Y sobre todo te preocupas porque no lo dice el primo de Rajoy, que si no sé si os suena a alguno, no le gustaba mucho esto, porque lo dicen casi 200 científicos de 200 países diferentes. Y dices, joder, pues algo de razón tendrán. Pero en fin, que me he enrollado. Continuamos. Grado de debilidad. Tenemos que apostar por renovables, por lo que decía, no solo porque cuidar el planeta, sino porque luego económicamente es una debilidad para el país. Porque es lo que digo, si en un momento dado Argelia nos corta el grifo, pues tenemos un problema. Por ejemplo, yo en casa tengo gas natural para mi calefacción, pues a la hora de abastecerte de gas, o nuestras industrias pues también tendrían un problema de abastecimiento. ¿Y quién dice que no? Y luego, esto no es solo lo más grave, sino también la competitividad de las industrias. Si tú no controlas tu energía ni el precio de ella, es difícil que controles el precio de tu producto, ¿vale? Y eso es una debilidad. Y por eso creemos que hay que apostar por ellas.
mirando el foco, hemos visto consumo de energía en España que consumíamos. A ver, electricidad. De toda la electricidad que consumimos, este es dato del año pasado, ¿vale? Me voy a cambiar a aquel lado porque estoy en este. De toda la electricidad que consumimos el año pasado, aquí ven de dónde venía esa electricidad. ¿Qué tecnologías y qué fuentes energéticas nos dieron esa electricidad? Vemos como la gran mayoría es renovables. Oye, algo hemos hecho bien. Está bien, porque de todo este quesito, que es el 100%, casi el 33% venía de tecnologías renovables. Pues bien, fenomenal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mirando tenemos que en primer lugar tenemos energía eólica, los grandes molinos de viento, que en esta tierra, por desgracia, hay pocos. Creo que solo hay un parque eólico en todo Cantabria, creo, no, o al menos tengo constancia de ello, pero bueno. Entonces, los grandes molinos de viento son los que nos abastecen casi del 20% de la electricidad en España. Luego le sigue, en el apartado renovable, la hidráulica. Grandes centrales hidráulicas. Esto, por ejemplo, en el 2017 representó este 7,8%. El año anterior fue el doble, el 15%. Porque tenemos unas sequías, estamos sufriendo una sequía salvaje. Se conoce medianamente, no hemos llevado, yo creo, al nivel de alerta que deberíamos llevarlo, pero esto también es fruto de ese cambio climático. Esta sequía, digamos, no se había visto los niveles de sequía en los últimos 15 años y, sobre todo, si uno se remonta en cuanto a los ciclos de variabilidad del recurso, es una anomalía nueva, ¿vale? Sí que es verdad que hay periodos de sequía, pero, digamos, no lo esperábamos ahora. En definitiva, que hay que pensar. Y luego, siguiendo, vemos que en renovables, pues sumar tecnologías solares, de las que vienen del sol. Pues si sumas estas dos, que son solar, fotovoltaica y termoeléctrica, dan el 5%. Es decir, de toda la electricidad que consumimos en nuestras casas el año pasado, el 5% nos la daban las tecnologías solares. Esto es una lástima, porque España es el país del sol. En Europa somos el país que está mejor posicionado. Estamos más cerca de África, ¿verdad?, que de Europa. En Alemania, que es un país que precisamente no hay mucho sol, ¿vale?, estas tasas del 5 se les van al 20 y el 25%. O sea, que algo hemos hecho mal o estamos haciendo mal en España. Bueno, ya le digo yo, hicimos algo mal, lo que pasa es que lo que estamos haciendo, en vez de mejorarlo, lo estamos empeorando, que es desaprovechar ese recurso. Yo creo que lo comentaba Javier antes, si nosotros vemos una energía llamada a ser el futuro, una de ellas es la energía solar y en particular la fotovoltaica. Esto no deja de ser un panel que tú lo pones mirando al sol y eso produce electricidad. Eso es un milagro. Yo soy ingeniero, yo vengo del mundo de las máquinas, pues eso, de grandes centrales incluso, o las máquinas, o los grandes molinos eólicos estos, que son unos mastodontes de cuidado, que requieren meterle aceite, rodamientos y cambios de palas, de multiplicadoras y un mantenimiento de cuidado y gastarte un montón de dinero, y sin embargo un panel solar lo pones mirando al sol y genera un electrón y una electricidad. Eso está llamado a ser el futuro, sobre todo porque hasta hace nada era carísimo. Y era una tecnología que se aprovechaba, todos igual lo tienen en mente, en el espacio. La Estación Espacial Internacional se abastece de esta tecnología. No se le lleva gas ni petróleo. Tiene paneles solares y aprovecha la radiación del sol y toda la energía que consume es esa. Eso era un privilegio hace 20 y 30 años. Ahora eso lo podemos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa. Incluso hay pues aparatitos para cargar nuestro móvil a partir del sol. Y eso está llamado a ser el futuro. Sin embargo, en España solo el 5% de la electricidad venía de esas energías. Veremos a ver si cambiamos. Y bueno, y luego otras renovables como centrales de biomasa, eléctricas y demás, pero que aportan poco. Pero bueno, si vemos que el 33% de la electricidad es renovable, ¿quién le sigue? La energía nuclear en España, ¿vale? Con el 21,2%. Es decir, pues más de la quinta parte de la electricidad que consumimos viene de esas grandes centrales nucleares, de esos reactores nucleares, que yo creo que ya no hay discusión en España y en el mundo que es una energía que vamos a ir abandonando, ¿vale? Todo le suena un accidente en Fukushima, no hace precisamente el día 11 se cumplieron 7 años, me parece, de ese accidente, con el famoso maremoto de Fukushima. Lo que hizo fue llevarse por delante una central nuclear, que se llamaba así, Fukushima Daiichi. Y eso ha producido unos efectos salvajes. Y eso yo creo que el resto del planeta, o gran parte de ellas, y gran parte, sobre todo de nuestros políticos, se han dado cuenta que si bien era una energía que en un momento dado nos venía muy bien, porque, oye,
tiene una cosa muy buena, que nos da gran cantidad de energía de una forma o de una manera medianamente barata. Lo que pasa es que el problema, que los efectos secundarios, como lo que tienen los medicamentos, pues primero los residuos duran, como oía por aquí, miles de años. Es decir, cuando uno acerca una llave inglesa a la vasija del reactor, esa llave inglesa está contaminada durante cientos de años y se almacena y hay que mantenerla. Cuando uno saca de la central nuclear las barras de combustible, que son unas barras grandes dependiendo del tipo de la central de un material u otro, yodo, etcétera, etcétera, esas barras hay que guardarlas durante casi 2000 años hasta que pierden actividad. Entonces, eso unido, lo que decía, al accidente que sufrimos en Fukushima, ahora no está en discusión. En España tenemos 8 centrales nucleares, pero yo creo que toda la discusión está en cuándo las vamos a cerrar. Pues se van a cerrar, ¿vale? No sabemos si será cuestión de 5, 10, 15 o 20 años. Depende, hay diferentes visiones a nivel político, a nivel ideológico, pero es una tecnología que nos ha servido y abandonaremos, ¿vale? A continuación, pues le sigue ciclos combinados. Esta es una tecnología a partir de gas. El gas, que es el que traemos de Argelia, lo producimos en electricidad. Luego cogeneración, que es otro también tipo de tecnología un poquito más eficiente que también aprovecha ese gas. Y por último el carbón. Bueno, y aquí hay algo más, pero bueno. Y luego el carbón con tasas también significativas. En España seguimos quemando mucho carbón para producir electricidad. Y eso es un problema, porque el carbón es el principal emisor de gases de efecto invernadero, de toneladas de CO2, ¿vale? Y en España pues todavía seguimos apostando por él. Esto lo iremos abandonando, ¿vale? Aquí veremos salir, era lo que les decía, si queremos cumplir esos objetivos que decía Javier, si queríamos cumplir los objetivos europeos y los objetivos de dejar de cargarnos el planeta, tendremos que conseguir en 2030, que tampoco queda mucho, poco más de 10 años, que estas renovables en España estén en torno al 70%, ¿vale? Duplicarlo, ¿vale? 30 y tantos, en torno al 70, depende de los estudios, estamos hablando de 60 y pico o incluso 80, ¿vale? Pero vamos a quedarnos en torno al 75%. Y luego veremos cómo en España el carbón desaparecerá muy rápido, porque es uno de los principales emisores, y veremos por qué irá cayendo las centrales nucleares. Pero bueno, sobre todo lo que tenemos que hacer es todo este quesito convertirlo en verde. Y además lo bueno es que ahora nos va a salir más barato, que es lo mejor. Hasta hace poco decías, joder, qué problemón. Y no, por ejemplo, ya hace 2 años, por primera vez en la historia, los países en vías de desarrollo invirtieron más en renovables que los países desarrollados. Es decir, hasta hace poco solo los países ricos se podían permitir tener renovables. En cambio, ahora es lo contrario. Son los países en vía de desarrollo que necesitan cantidades de energía porque se van desarrollando, van creando industria, van entrando en los mercados y requieren de energía. Pues esa energía ahora la cogen directamente de renovables. No porque estén comprometidos, como hablábamos antes, con el planeta. No, es que es más barato. Entonces son listos y no a lo mejor tan torpes como hemos sido nosotros en algún momento, ¿vale? Continúo. Esto era la evolución de la electricidad. Esto simplemente que se quede con la idea de, por ejemplo, el sector eólico. Esto es de los grandes molinos. Esto es lo que hemos hecho en España con los grandes molinos. Más o menos son, digamos, instalaciones que se han puesto en marcha, ¿vale? En términos de unidad de energía, en megavatios, pero bueno, sería equivalente a eso. ¿Cuánta inversión hemos hecho en molinos en España? Pues durante muchos años hemos hecho, dependiendo del año, pues unas cantidades, otras y demás. Pero vemos como desde el año 2013... pues prácticamente hemos abandonado este sector. Sí que es verdad que hemos invertido mucho en el pasado, pero directamente hemos abandonado. Les doy un dato. El gobierno que tenemos actualmente, o digamos, el partido político que ocupa actualmente el gobierno de España, fue el mismo que la anterior legislatura, ¿verdad? En el año tomó posesión en diciembre de 2011. Bueno, pues el Partido Popular, todos lo saben, claro. La primera medida que tomó el gobierno recién llegado a la Moncloa del Partido Popular en relación a cualquier sector económico de España, bien sea económico, bien sea de salud, de sanidad, de bienestar social, es decir, la primera ley que promulgó el Partido Popular cuando llegó al gobierno fue un Real Decreto Ley 1/2012,
que lo que dijo fue: se paralizan las renovables en España. Fue la primera medida que tomó con rango de ley. O sea, es decir, no le... Bueno, estoy exagerando, pero es cierto, ¿eh? O sea, no le preocuparon las pensiones, no le preocupó la sanidad, no les preocupó en ese momento. Es cierto esto, ¿eh? Pero el primer real decreto ley de este gobierno, vamos, no del anterior, pero del mismo color que este, fue un parón a las energías renovables. Y fíjese que en un momento dado nosotros como empresarios dijimos: bueno, vamos a pensárnoslo muy bien, igual lo hemos hecho mal, algunas cosas, precisamente no en esta tecnología, ¿vale? Igual hemos hecho mal, vamos a tomarnos un tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que ese tiempo ha durado mucho. Y ese tiempo lo que ha hecho es, pues eso, estar 4 o 5 años sin hacer nada. Y en ese momento teníamos profesionales y empresas líderes en España en este mundillo de las renovables, que España en pocos sectores puede presumir, ¿vale? En pocos sectores, en el textil, ¿vale? En el turismo, como no, pero en un sector industrial como este podíamos presumir. Nos costó caro, nos gastamos dinero y encima nos lo gastamos de todos nosotros, porque esto no lo paga el Estado, todo lo pagamos con la factura eléctrica todos nosotros. Sin embargo, es un error el haber hecho esto. Haberte tomado un tiempo, 1 año, 2 ya es demasiado, pero el paralizar un sector es un error estratégico, porque todas las compañías, una de dos, o desaparecieron, que pasó, o cayeron en manos extranjeras, que es lo que ha pasado. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Gamesa, que llegó a ser en un momento dado el primer fabricante mundial de molinos. Yo trabajé allí en el año 2005 y fue una pena, es una lástima. Esta compañía española, líder de bandera, esta compañía en la cual Obama en su primer discurso en materia energética lo dio en una factoría de una compañía española, Gamesa, en Texas, y estuvo allí haciéndose la foto porque España era líder en esto. Pues esa compañía hoy es una compañía alemana, la ha comprado Siemens. Pues es una lástima, y esos son los efectos de haber hecho las cosas mal. Pero bueno, siempre, en nuestra opinión, estamos a tiempo de rectificar, pero estamos tardando mucho, ¿vale? Esto es el mundo eólico. Por ejemplo, esto es la misma foto con la solar fotovoltaica. Esta que le digo que está llamada a ser el futuro. Esto es más o menos la entrada de instalaciones en España y cada año, ¿vale? Vemos como, hombre, así de primeras uno dice, aquí algo pasa, aquí algo raro pasa, ¿no? O sea, resulta que hubo un año que hicimos todo y ya no hemos hecho nada más, es cierto, ¿vale? Sí que es verdad. Les cuento muy rápidamente. En un momento dado, el Gobierno de España, el Gobierno en este caso del anterior Gobierno, del anterior color político al actual, decidió que fuéramos la España solar, ¿vale? Y que España liderara en un momento dado el desarrollo de esta tecnología a nivel europeo y a nivel mundial, ¿vale? Y tenía más o menos unos planes razonables de ir invirtiendo, de ir dando ayudas. Sobre todo, aquí lo que iba el gobierno dijo, oye, en vez de hacerlo yo, estamos en un sistema capitalista, yo lo que hago, ofrezco ayuda a las empresas y ayudo vía, no es subvención exactamente, pero bueno, algo parecido, vía subvenciones a las empresas a que inviertan esto y se vaya creando un tejido industrial, se vaya creando, la tecnología vaya avanzando y consigamos que se reduzcan los costes, como comentaba Javier antes. Cuanto más usamos las renovables, hemos visto cómo se reducen los costes. El problema está que nos equivocamos, es evidente, algo pasa aquí. Les cuento algo que fue real y que lo dijo el ministro de España y lo reconoció. En este caso fue el ministro Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria por aquellas fechas. España tenía un plan de invertir, imagínense, 500 megavatios, ¿vale? Unidades de energía, como si fuera 500 instalaciones de estas. ¿Qué ocurre? Que por allí, esto fue en el año entre el 2004 y 2007 se empezaron a establecer planes. En el año 2007 se publicó un real decreto que dijo el gobierno, yo quiero hacer una llamada a todo el sector empresarial y que instalen 500 megavatios de esto, para ver qué tal, a ver cómo va, que en España se cree empleo, que la gente invierte y tal. ¿Qué ocurre? Y ofreció unas subvenciones muy atractivas, ¿vale? Unos pagos por esa energía muy atractivas, muy altos. Esos pagos altos, en un momento dado, a lo mejor no eran lo suficientemente altos, pero la tecnología a nivel global iba reduciendo sus costes, que es la imagen que ha enseñado Javier antes. Cada vez era más barato. Pues se unía una cosa con la otra. Y se unió con que nos vino la crisis del ladrillo en España, en el año 2007.
Como saben, todo esto pegó un pum, tanto a nivel local con el ladrillo como a nivel global, la crisis global, y hubo mucho dinero de inmobiliarias, constructores, etcétera, etcétera, que no sabían dónde invertirlo. Y se acercaron a este sector, porque les había llegado que pagan unas subvenciones estupendas, que aquí hay un dinero magnífico, que el futuro empieza a ser este. Bueno, pues vinieron. ¿Y qué ocurre? Donde el gobierno tenía que haber, imagínense, aquí, haber dicho, que yo he dicho que eso solo lo pagaba los 500 primeros. Pues el ministro, y esto lo ha reconocido y lo ha escrito él, y está escrito, dice que empezó a recibir llamadas del un tal Florentino, le suena, ¿no? Del consejero de Economía de Extremadura, del consejero de Economía de Castilla-La Mancha, no sé si de Cantabria, no, porque no hay mucha fotovoltaica, ¿vale? Pero que empezó a recibir llamadas y a que la gente presionarle, oye, manténme las ayudas, no me las quites, joder, solo 500, este se va a quedar fuera, este también. Pues donde tenían que haber entrado 500, pues entraron, pues eso, en la suma de los dos, que son 3.200. Y nos hemos gastado muchísimo dinero en eso, y eso es un error. Si hubiéramos hecho 500, no pasa nada. Y el problema es que esto que pasó aquí no solo dura ese año y hay que pagarle a esa gente ese año. No, es que con esta gente tenemos una hipoteca por 20 años. Porque a esta gente les dijimos, como país, invierte en esto y yo, en vez de pagártelo de golpe, porque como Estado no quiero hacerlo, te lo voy a ir pagando durante 20 años. Pues eso es lo que ha ocurrido en esto, ¿vale? Y fue un error. Luego intentaron subsanar, pusieron algunas cosas más, pero desde entonces no hemos hecho nada. Ahora parece que se está haciendo algo, porque ahora si ven, aquí ha despegado un poquito. Esto sí despega un poquito, no es porque la industria esté poniendo cosas en marcha, sino porque a nivel particular la gente está apostando por esta tecnología. Uno ya se puede poner en casa paneles solares. No es lo más atractivo porque hay determinados problemillas con la compañía eléctrica, con industria, con el ministerio. Vamos, ponerte... Hay dos modalidades. Te puedes poner paneles en casa, pero básicamente o te pones paneles y los consumes tú solo y esa energía nadie se entera, que no es muy rentable, pero lo ideal es ponerte paneles en casa y cuando tú no estás en casa esa energía mandarla a la red y que la compre otro. El problema está que en España, por ejemplo, eso no está muy favorecido, pero tienes que hacer el mismo papeleo para ponerte esos paneles en tu casa que ser una central nuclear. Es cierto, ¿eh? Te tienes que dar de alta en el CIL, en el CAE, en el CIL, en el NIA, en la CNMC, en OMIE. Tienes que hacer el mismo papeleo. Entonces eso desincentiva eso. Pero aún así hay mucho valiente, que vemos por ahí, que ya están haciendo. Y que quede entre nosotros, sospechamos, porque no podemos decir, que también hay mucho pirata, y eso no puede ser. Hay gente que lo está haciendo no a escondidas, bueno, sí, a escondidas, sin informar a la compañía, haciéndolo de la manera que no se debe, no teniendo los criterios de seguridad. Eso es un peligro también. Y eso hace daño a la propia tecnología, incluso a los demás, ¿vale? Pues bueno, eso es solar fotovoltaica. Decirles que con solar termoeléctrica, otra tecnología también del sol, les suena un poco raro esto también, ¿no? De repente crecemos muchísimo. Esta es más grave, ¿eh? Pues si se fijan, hemos hecho un montón de cosas, hemos puesto un montón de plantas y es que 0, 0, 0, 0, ostras, te has pasado. Porque, ¿qué pasa? Que hicimos de empresas españolas líderes mundiales y nos gastamos dinero en ayudas. Y ahora de repente, pues estas empresas están por ahí, en manos de Abu Dhabi, del reino de Arabia Saudí, porque es cierto, en esta tecnología los árabes nos han comprado mucha tecnología y ya no la controlamos en España. Otro error. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es de biomasa, que me lo salto y demás. Rápidamente, hemos visto el pasado. Por comunidades autónomas, como estamos en Cantabria, vamos a ver, oye, en España, si vemos qué hemos hecho en renovables, cuál es el desarrollo renovable por comunidades autónomas. Vemos, por ejemplo, Castilla y León, que sobre todo lidera los grandes molinos, la eólica, ¿vale? Los grandes molinos. Vemos en segunda posición Andalucía, que lidera otra tecnología, la solar termoeléctrica, esta de aquí. Y en tercera posición Castilla-La Mancha, que lidera precisamente la solar fotovoltaica, la de los paneles. Y a ver, Cantabria está aquí, 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 aquí. Es que no me he traído las gafas, entonces... ¡Ah, Canarias, no! ¡Hondo! Cantabria. Segunda por la cola.
Es una lástima, porque yo era presidente de esta comunidad, tuve el honor y la suerte de estar el año pasado aquí en unas charlas que organizó Oliver Bahn, nos invitaron a hablar y hacía en la apertura. Y yo la verdad es que le escuché el mensaje y joder, muy comprometido con las renovables, incluso cuando interviene en prensa también. Pero bueno, no ha gobernado él toda su vida aquí, evidentemente, pero algo hemos hecho mal. En fin, en Cantabria tenemos algo de hidráulica. Aquí solo están reflejadas las pequeñas centrales, ¿vale? Las grandes centrales no, pero bueno, algo se ha hecho de hidráulica y un parque eólico y tenemos una cosita de biomasa. Pero bueno, algo hay que hacer. Por ejemplo, en Cantabria tenemos muchas esperanzas nosotros en las energías marinas. Hay unas energías, que no he hablado hasta ahora de ellas, que luego me remitiría, que son las energías del mar. Hemos hablado, tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua, entendiendo el agua de nuestros ríos, pero también tenemos el agua del mar. Y el mar tiene un poder salvaje, las mareas, las olas, incluso el diferencial de temperatura del mar, que en superficie en verano es muy calentito, en las profundidades está muy frío y luego al revés. Eso tiene mucho potencial y de cara al futuro también es una tecnología por la cual tenemos que apostar. En España tenemos compañías, tenemos en Cantabria un instituto estupendo, tenemos varias compañías que están apostando por ello. Nosotros en APA tenemos un grupo muy potente en estas energías marinas. España es el país de Europa con más kilómetros de costa. Tenemos que aprovecharlo. Es decir, la energía del mar hay que aprovecharla y gracias a Dios, ojalá Cantabria lidere este desarrollo. En este caso también, por ejemplo, el País Vasco está apostando mucho por ello. Nosotros, en la medida de lo posible, nuestras empresas están bastante presentes aquí y sabemos que se está destinando ayudas y esfuerzos de la comunidad aparte de ese desarrollo. Y voy a ir acabando, pero bueno, me voy a saltar algunas y les voy a explicar. En temas de riqueza, esto es lo que aportan las renovables a la riqueza del país. 8.500 millones de euros. Quédense con que el PIB nacional son 100.000 millones de euros y representamos 8.500. Básicamente no llega al 1%. Bueno, pues no sois nadie, diríais, de las renovables. Bueno, somos un sector que genera más riqueza al país que, por ejemplo, la pesca, que el calzado. Sectores muy tradicionales, pero generan menos riqueza que las renovables, ¿vale? Podéis ver cómo hemos reducido parte de esa riqueza fruto de ese parón, ¿vale? De 10.000 millones, ahora 8.000 y pico, pero bueno, lo dejamos ahí. Esto es en términos de relevancia, me lo paso, pero bueno, en empleos, esto sí que es dramático. Hablamos mucho de muchos sectores que se han perdido empleos, empleos y empleos. En particular en la energía todo nos suena a la minería. Sector minero, aquí también en esta tierra algo hay. El sector minero ha perdido muchos empleos por el camino y el sector minero es un sector que se está buscando su reconversión y hay planes para la reconversión de las gráficas. Pero el sector renovable, fijaros, hemos pasado, aquí ya no está el dato de 2008, pero en 2008 estábamos casi en 150.000. El sector renovable ha pasado a menos de 75.000. Se ha perdido 75.000 empleos por el camino del año 2008 al 2016. Eso es una sangría y eso es salvaje. La mayoría de esos empleos o han ido a otros sectores o mucha parte se han internacionalizado. Y hemos visto que este es uno de los sectores en el cual vemos de esos de españoles por el mundo, de los que los profesionales españoles están por todo el mundo. Gracias a Dios, de renovables, porque joder, porque es que fuimos buenos y nos gastamos mucho dinero en formarles a los profesionales y están por ahí. Es una lástima. Y luego me voy a saltar algunas de estas. Aspectos como inversión en I+D+I, está muy de moda, ¿vale? El sector renovable es pujante en este tema de I+D+I. Hablábamos de las energías marinas, es un ejemplo muy latente del I+D+I. Es decir, nosotros invertimos mucho en la solar y lo hemos perdido. Invertimos mucho en la eólica. Bueno, algún accionista de Gamesa ha ganado dinero, porque se lo ha comprado los alemanes. Pero como país hemos perdido, porque entre otras cosas acaba de anunciar que una de las fábricas las cierra y se las lleva fuera. Pero bueno, pero aún así España tiene una debilidad con la I+D, con nuestros científicos, con la investigación, con el desarrollo, y en cambio en el sector renovable pueden ver aquí que el esfuerzo que dedica el sector renovable a la I+D es casi 3 veces lo de la economía española. Y estos son sectores los que dan riqueza. Luego como país, digo a nivel tecnología, patentes, etcétera, etcétera. Y en este caso las renovables es así. Decirles que esto es un estudio, que nosotros hacemos estos mismos números,
Yo le estoy hablando de renovables, el número de empleo en renovables, el número de riqueza en renovables, pero luego estos estudios lo hacemos por cada una de las tecnologías. Entonces, el estudio está en nuestra página web, luego no sé si la presentación la colgará en algún sitio, estará disponible, todos los números los pueden consultar, ¿vale? Simplemente decirles, ya solo me quedan dos, perdón, esta me la voy a saltar. Las renovables, el hecho de tener renovables nos ahorra tener que comprarle energía a Argelia, tener que comprarle energía a Venezuela, tener que comprarle gas a Trinidad y Tobago, tener que comprarle combustible nuclear a Canadá, etcétera, etcétera. Y eso tiene un valor económico. Y ese valor económico lo pueden ver aquí. Esto es lo que, gracias a que las renovables existen, la economía española se ahorra mucho dinero. Y eso nosotros tratamos de representarlo aquí. Eso por un lado. También ocurre otra cosa, que gracias a las renovables dejamos de emitir ese CO2. Porque si nosotros traemos gas, ese gas hay que quemarlo y eso manda CO2 a la atmósfera. Resulta que hay un mercado de CO2 y hay un mercado que dice, oye, cada industria, cada uso que mande CO2 a la atmósfera tiene que pagar. Y eso tiene un valor, y eso nosotros también lo ponemos en valor, que es esta barrita de aquí, es decir, los millones de euros que también la economía española se ahorra a las renovables. Esto siempre lo hemos hecho porque históricamente nos han acusado al sector renovable de ser muy caro. Y nosotros decíamos, no mires solo el precio de la electricidad, de a cuánto te vendo la electricidad, mira lo demás. Es decir, si tú piensas que un litro de gasolina que tú compras a Arabia Saudí te vale €1. Tú ese euro lo mandas a Arabia Saudí y allí se queda, te devuelven un litro de gasolina. Si tú ese euro lo inviertes en tecnología española, el equivalente a que te dé un litro de gasolina, llevas el litro de gasolina, pero al menos ese litro de gasolina está empleando a alguien. Ese lo tiene que transportar alguien aquí. O sea, genera empleo y riqueza, y eso es lo bueno de las renovables. Entonces, siempre hemos tratado históricamente de cuantificarlo y hacerle ver a nuestros políticos que, aunque sean más caras, gracias a Dios ya no lo son, ¿vale?, merece la pena apostar por ellas. Y nos ha costado, pero está claro, ya han visto que algunos no lo hemos convencido, porque si no, no hubiera tomado las decisiones de los últimos años. Estos son los ahorros que generan, pero bueno, antes veíamos lo que nos costaban, lo que nos ahorraban, y esto es lo que nos cuestan las renovables, que lo sepan ustedes. Es caro, ¿eh? Cada año tenemos que pagar en nuestra factura de electricidad, en la de todos, 5.300 millones de euros para pagar esas energías. Pero si nos fijamos en lo que les he dicho antes, solo el hecho de que existan ya nos ahorran una cantidad superior. O sea que el balance es positivo, ¿vale? Decirles eso, que y ya esto me lo paso, y ya por último acabar les voy a tratar de explicar rápidamente la factura de electricidad y cuánto, pero fíjense, en una sola diapositiva. Esto es cuánto pagamos en nuestra factura eléctrica. Es uno de los mejores misterios guardados del mundo, ¿eh? Yo fíjese que me dedico plenamente a esto y nos cuesta un riñón, y aún así tenemos dudas de que esté todo. Pero bueno, de nuestra factura eléctrica, cada euro que nos gastamos en electricidad, ¿a dónde va a parar? Pues pueden ver aquí, el 34% a un mercado diario, un mercado básicamente como el mismo que el pescado, que la lonja de pescado, en el cual todos los días se negocia el precio de la electricidad de cara a mañana, ¿vale? Y ese mercado eléctrico, en el cual van todas las centrales, incluidas las renovables, nos cuesta de los 100 euros que pagamos, imaginemos de electricidad, 34 euros. Luego, ¿qué viene? Las redes eléctricas para transportarlas. Es decir, esa electricidad se genera en una central nuclear, o en un parque eólico, o en un no sé dónde, y hay que meter autopistas y carreteras para transportar esa electricidad. Y eso es el transporte y distribución de electricidad. Pues de los 100 euros de la factura, 23 y pico se nos va a eso, ¿vale? Si seguimos, aquí vienen las renovables. De los 100 euros que pagamos en la factura, es decir, aparte del trocito este del mercado, por las renovables pagamos 18 euros. No es poco, ¿eh? No es poco, pero merecen la pena, en nuestra opinión. Y sobre todo, si lo vemos sin ideología, sin efectos climáticos y demás, económicamente salen rentables, porque nos ahorran efectos económicos mucho más de lo que nos cuestan, ¿vale? Y luego ven que, fíjese, esta partida de casi 10 euros de lo que pagamos en nuestra factura, esto es una cosa que se llama el déficit de tarifa. Yo no sé si les suena, se lo cuento en medio segundo que me he pasado. Este déficit significa que desde hace años estamos pagando la electricidad más barata de lo que nos cuesta, teóricamente,
porque algún político hace mucho tiempo decidió: no voy a subir el recibo de la luz porque queda feo, están las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Inicialmente, esto sí que es verdad que nació para cumplir con Europa en el año 2000, con los criterios de convergencia, que España entrara en el euro. Y en un momento dado, siendo rato, el ministro de Economía decidió no subir la luz ese año, el coste de la electricidad, para que el IPC no subiera, España cumpliera los criterios de convergencia y entrara a la Unión Europea. Eso fue en el año 2000. Pero ¿qué ocurre? Que se puso de moda. Un rato lo dijo, luego vino el otro, y luego el otro: pues yo no voy a subir, pues tú sí, pues tal. Entonces dejamos de subirla. Entonces en nuestro recibo estamos pagando 10 euros más por pagarle la luz a los de antes. Y esto es así. Es como si uno va a un restaurante y dice: oiga, mire, yo no le pago, le va a pagar parte de mi factura el siguiente, pues es que no me da la gana. Pues es así, es exageradamente, pero es cierto, ¿eh? Este déficit es una deuda que tienen los anteriores consumidores o nosotros mismos, si llevamos tiempo en este sistema, respecto a lo que tendríamos que haber pagado, ¿vale? Y por fin, luego lo demás, por ejemplo, de esos 100 euros, 5 los ponemos para ser solidarios con nuestros conciudadanos canarios, de Baleares, de Ceuta y Melilla. Es decir, generar la electricidad en Ceuta, Melilla y Canarias sale más caro. Son islas, hay que llevar, digamos, allí determinados buques con petróleo, con gas y demás para generar electricidad. Entonces, es un criterio que se decidió: oye, todos los ciudadanos españoles vamos a poner un poquito más de dinero para que estos pobres no les haga la electricidad a precio de oro, y lo asumimos todos. Esos son 5 euros, suponiendo que nuestra factura fueran 100, ¿vale? Y ya cierra, pues bueno, ayudas a la industria, a la cogeneración, etcétera, etcétera. Y yo con esto decirles que, bueno, estos son los objetivos de cambio climático. Lo comentaba Javier, España tiene un objetivo muy cercano para cumplir en renovables, que es el 20-20-20. Es decir, en el año 2020 España tiene que el 20% de su energía tiene que venir de renovables. Esta es la situación que llevamos hasta el año 2015, ¿vale? Veis la línea azul. Es decir, nosotros tenemos que en 2020 España, esta cifra tiene que llegar al 20%. Yo no me voy a atrever a decir si lo vamos a cumplir o no, pero con lo poco que hemos hecho, me temo que no, ¿vale? Y decididamente, ya no me aburro más porque al final me he pasado, decirles, ¿se acuerdan que hemos visto antes cuánto hemos invertido en renovables, en eólica, en solar, tal? Aquí las hemos puesto todas juntas, ¿vale? Mire, intenten olvidarse de estas de aquí, que son muy feas. Vamos a mirar de aquí hacia acá. Esto es lo que hemos ido invertido en tecnología eólica, en amarillo la solar. Lo que comentábamos antes, que nos equivocamos un año con la solar, pusimos demasiado, luego dejamos de invertir en la solar fotovoltaica, invertimos en otra tecnología solar, esta rojita que aparece por aquí, pin, 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 y luego se cortó el grifo, ¿verdad? En el año 2014, 15, 16 e incluso el 17, excepto los aventureros estos que andan poniéndose paneles en su casa, ¿vale? Pero en todos estos años no hemos hecho nada. Pues el gobierno, parece que no, pero tiene cierto, no sé si orgullo, tiene cierta timidez, no sabría cómo decirlo, no me sale el adjetivo, pero bueno, o simplemente dice, joder, de Europa me van a tirar de las orejas, porque tengo que cumplir con lo que hemos visto antes, que este porcentaje de renovables, en vez del 17 sea el 20. Joder, no estoy haciendo nada, llevo 4 años sin hacer nada, me van a decir algo, que joder, qué vergüenza me da. Bueno, pues entonces acaba de poner en marcha unos mecanismos, ¿vale?, que lo que nos dicen básicamente es que vamos a hacer esto en renovables. Ostras, esto es un problema, ¿eh? Porque esto, digamos, son volúmenes de inversión. Esto requiere más o menos mover 9.000 millones de euros en año y medio. 9.000 millones de euros en un sector que viene de no hacer nada, ¿vale? Y las cuales las compañías ya no son españolas. Y 9.000 millones de euros que la banca, que no está pasando por sus mejores sitios, nos tiene que prestar, porque aquí tampoco somos ricos, ¿vale? En este caso, Viesgo, ojalá apueste y ponga parte de esto, ¿vale? Estos son unas subastas recientes que han salido. Y el problema es que el gobierno nos ha puesto la espada de Damocles diciendo aquí, es que tú, si quieres hacer renovables, la condición única que te pongo es que la pongas en marcha antes del 31 de diciembre del 19. ¿Se le escapó algún dato? Por ahí hubo yo creo que es un error, hubo algún error dentro del ministerio. Y todo esto tenemos que hacer en renovables. Nunca España ha hecho nada parecido. En el peor de los casos cometimos un error que nos salió carísimo. Se lo he comentado antes, que fue este. Y ahora pretende el gobierno hacer esto. Esto es un error. Esto no genera riqueza, no genera empleo. Al final acabaremos comprándole a los chinos las máquinas, acabaremos trayendo grúas
Porque, mire, hicimos un cálculo de cuántas palas de molinos. Yo no sé si ustedes han visto por las carreteras muchas veces un convoy con las pedazo palas estas que van 2 guardias civiles por cada pala. Bueno, pues este año nos vamos a quedar sin guardias civiles en las carreteras para custodiar esas palas. Es que es cierto, ¿eh? Si uno multiplica 3 palas, porque son 3 por cada molino, por el número de molinos que requeriría eso, que nos quedamos sin la dotación de tráfico de la Guardia Civil. Exagero, pero no tanto, de verdad. Les haría el número. En definitiva, no se puede hacer las cosas tan mal. Yo creo que el problema es, si dices que España es nuevo en esto, que no hemos hecho nada, pero es que traíamos un pasado y hemos sido líderes y hemos tenido compañías líderes, y ahora hacer esto es un error salvaje. Ojalá lo cambiemos, ¿eh? Y nada más, yo agradecerles mucho que hayan estado hasta este momento. Bueno, nos dicen que tenemos 10 minutos adicionales para preguntas y se lo agradecemos al personal del Ateneo porque vamos un poco justos. Así que, bueno, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a disposición. Bueno, quiero decir que ustedes los empresarios, tienen a su izquierda o a su derecha, como nos llamamos, dos personas muy importantes en la Universidad de Cantabria, 2 puntales de primera categoría para la energía eléctrica. Quiero decir una cosa, que nosotros tenemos en Cantabria un problema. No sabemos si el futuro de la energía eólica, me voy a referir a eólica, que es la que tenemos a mano en Cantabria, que la tenemos apagada, ¿por qué no se pone en marcha? Leemos en la prensa de vez en cuando que quién controla lo que se puede poner en cada región. De tal manera que en Cantabria, que he oído que ha tenido usted con el presidente y siempre lo ha mantenido, pero no sé si hay alguien que está poniendo a las ruedas piedras o algo para entorpecer el desarrollo eólico en Cantabria. Aquí pasa algo grave. Fíjate, perdón un poquitín que me extienda nada más que un minuto. Quiero decir que empezó la energía eólica, por decir algo, la fotovoltaica, siempre atacándola, que era cara, que había que invertir dinero, que el Estado tenía que dar dinero, y resulta que aparece un gobierno donde dice, señores, voy ¿a qué? Al carbón, a darle dinero. Pero bueno, no decías que la eólica dar dinero no podía ser, y ahora das al carbón. Y tenemos aquí en Cantabria una empresa que recibe carbón del extranjero, subvencionado, y que quería desarrollar una planta de cogeneración, y la paraba. He dicho, no, voy a seguir con carbón. Y estamos quemando carbón importado, subvencionado. Y tenemos también otra industria en Cantabria, en Reynosa, que fabrica los aerogeneradores, que es lamentable. Generadores de alta tecnología. Y resulta que tenemos en Cantabria, y eso se está pagando. Como bien dices, que Siemens ha recogido esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo de nuestra región está bajo mínimos. Pero no sé qué coño pasa, que no sé por qué, quién frena este desarrollo eólico. Muchas gracias y perdón. Yo, aventurarme al problema concreto de Cantabria lo veo complicado, ¿eh? Yo le digo, incluso de mi experiencia anterior, antes de estar trabajando aquí en la patronal, estábamos financiando, yo me dedicaba a asesorar a bancos para financiar instalaciones renovables, ¿eh? Y en Cantabria hicimos trabajo. Y las sensaciones de entonces, no sé ahora, que el movimiento ecologista muy fuerte, ¿vale?, que nos encontramos, y el movimiento, y al menos la tardanza administrativa de muchas cosas. Se pusieron en marcha, creo que recordar, algún plan eólico en Cantabria. Lo que pasa que yo, aventurarme a por qué se frena, difícil. Yo lo único que veo es que, y eso yo creo que es un problema común, que tenemos nuestros políticos que por desgracia solo miran periodos cortos de sus legislaturas. Y eso nos pasa. Y en materia de energía nos pasa que resulta que las inversiones son a largo plazo. Son a 20, 30 años. Y los beneficios a lo mejor tardan en verse. Y tenemos en España, por ejemplo, una burocracia exagerada. Lo que le decía, el ejemplo de tramitar sus paneles solares en su casa
a tener que hacerlo como una central nuclear, eso a los empresarios nos desincentiva muchísimo. Y los empresarios buscamos comunidades autónomas, me da igual, o incluso a nivel local, donde menos trabas nos encontremos, ¿vale? Nos hemos encontrado, yo creo, hablo de hace años, yo no sé si a lo mejor en la universidad no nos atrevéis a decir, pero hace años nos encontrábamos, y yo lo digo por experiencia personal, trabas desde un punto de vista ambiental aquí en Cantabria, muy fuertes, un movimiento ecologista muy fuerte, con mucha contestación, y luego nos encontrábamos trámites administrativos muy pesados en el tiempo, y ibas a Castilla-La Mancha, ibas a Aragón y te abrían las puertas. ¿Y eso qué significa? Que la inversión, en vez de costarte 5, resulta que en Castilla-La Mancha te costaba 4,5, pues te ibas allí, porque todas las empresas y empresarios se mueven por su interés. En relación al carbón, pues algo parecido. ¿Qué ocurre? Los empresarios del carbón, si reciben ayudas, les sale rentable, seguirán generando carbón. Nosotros es una lástima, yo no voy a defender el carbón, pero evidentemente como país estratégicamente nos interesaría utilizar el carbón nuestro, no el de fuera. Pero también como empresario, si yo opero esa central, digo, a ver, ¿qué carbón me sale más barato? ¿El de fuera? ¿El de dentro? ¿Qué implicaciones tiene uno u otro? Está infinitamente más barato el de fuera. Y es una lástima. En un momento dado se dieron ayudas al carbón, yo creo que equivocadas, porque se podría haber dado ayudas a reconversión, ¿vale?, de las cuencas mineras, y ya estaríamos hablando de otra cosa, pero es complicado, es complicado. Me atrevería, lo de Cantabria, no me atrevo a mojarme más porque tampoco lo conozco en detalle, pero... Sí, les pediría que en lo posible preguntas muy concretas. Muchas gracias por todo. Una pregunta le quiero hacer. Usted ha mencionado que quiere crecer la energía atómica en España, que sin trabajar. Eso he entendido. Otros países como Francia la están incrementando, el mayor productor en Europa de energía atómica. Y tengo entendido que Inglaterra quiere poner un par de... Entonces, nos defendemos aquí contra las radiaciones atómicas y los países las producen. Este es un problema de... Dejemos... ¿Cuándo? ¿Cuando otros dejan o qué hacemos? Muchas gracias. Es cierto, es cierto. El problema de la energía nuclear, que no es una energía también global, los efectos, o sea, local, perdón, los efectos, posibles efectos adversos serían globales. O sea, cuando ocurrió, por ejemplo, el accidente de Chernóbil, se notó la radiación en la zona de Cataluña. Es decir, y sí que es verdad que, por ejemplo, Francia... Tampoco es que esté apostando mucho por ello, vienen desarrollos, pero claro, Francia tiene una industria nuclear muy grande. Y es lógico, son medidas también proteccionistas como Estado, diciendo, oye, yo a mis Areva, etcétera, etcétera, pues igual les tengo que dar algo de mercado doméstico. Pero Francia tiene un plan de renovables que ya lo quisiera yo para España. Y en el caso de Reino Unido... está en bastante discusión sobre la nuclear, porque sí que es verdad que lanzaron 2 nucleares, pero resulta que cuando se pusieron a echar cuentas, esas nucleares, al final han firmado un contrato con el gobierno, no con el gobierno, con la corona británica, que es quien les va a pagar, la corona, no el gobierno británico, de que van a pagar la energía a 120 libras. Les voy a hacer una comparativa. 120 libras cada unidad de energía. Hoy en día, en España, en ese mercado donde negociamos todos y nos peleamos todos, la pagamos a 50. Esta gente pretende pagar esa energía nuclear a 120 libras durante 25 años y encima indexada al IPC. Y luego le doy otro dato, esos 120 libras que va a pagar la corona inglesa a esa central nuclear, que veremos si se hace, porque todavía está en discusión, resulta que en la última subasta en Chile de energía solar se pagó a 26. 26 frente a 120, tiene ventajas la energía nuclear. A nivel volumen es una salvajada, nos abastece de mucha energía. Habría que llenar muchos Bernabéus o sardineros, ya que estoy aquí, para abastecernos de energía solar con eso. Pero los riesgos y el precio no corren a su favor. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, sobre la exposición que ha hecho usted y el baile de cifras variadas, tampoco se ve muy bien de aquí. Yo entiendo, sin ir muy hacia atrás en el tiempo, del 2011 hacia ahora, más o menos el consumo de energía en España será similar, incluso puede haber bajado algo, correcto. En su exposición también ha planteado que el mayor consumo para producir esa energía es por parte de combustibles fósiles, con una diferencia bastante elevada.
Entonces, si el consumo es similar o igual y el precio del petróleo en estos años es casi la mitad, incluso bastante menos de la mitad, ¿cómo es posible que los recibos de luz incluso se hayan incrementado en este tiempo? ¿Qué es lo que está lastrando ahí? Y por otro lado también siempre se habla que si no hay viento, no hay agua. Países de nuestro entorno tienen más o menos el mismo clima y no se han dado estos, no sé cómo llamarle, bueno. A ver cuál es la cuestión de fondo. Gracias. Ahora se lo digo. Mire, en principio, decirle, vamos a ver, el consumo de energía en España sí que es verdad. Actualmente estamos consumiendo más como país la misma energía que en el año 2004. Es decir, hemos retrocedido, entre comillas, 14 años. El país ha crecido, el PIB ha crecido, nos hemos industrializado algo, pero como vino la crisis de por medio, resulta que puede decir uno, bueno, pues algo hacemos bien porque ahorramos energía. Ahorramos energía pues nos sale muy cara. Y yo creo que todos aquí nos pasa, no, al menos a mí. En mi casa yo le trato a mis hijos, a mi mujer, insistir, apaga la luz, y hasta hace bien poco casi no éramos muy conscientes cuando hemos visto cómo se incrementa. Pero yo separaría aquí de lo que sería el recibo eléctrico del recibo, por ejemplo, del petróleo. El petróleo prácticamente no tiene incidencia en el recibo de la electricidad. El petróleo nosotros lo pagamos como ciudadanos en gasolinas y gasóleos para el transporte, ¿vale? Para nuestro coche. Entonces, hemos visto como el petróleo ha subido. Hace 5 años estuvo en $148 el barril. El año pasado estuvo a $30. ¿Usted tiene la sensación que paga la cuarta parte del precio del petróleo hoy que hace 5 años? ¿A que no? Evidentemente, porque la mayoría de esos son impuestos. Independientemente de que si el petróleo varía un 60% de precio, resulta como la mayor componente de lo que usted paga son impuestos, pues incide menos. Y adicionalmente también las compañías petroleras, no solo en España, en el mundo, está el efecto cohete y el efecto pluma. Es decir, cuando el precio de la materia prima resulta que sube, como un cohete, van a usted a subírselo al surtidor. Y cuando pasa lo contrario, que la materia prima baja, pues tardan en ofrecérselo a usted como una pluma, poco a poco, y nunca llega. Entonces eso por un lado. Y luego la electricidad, sí que es verdad que en la electricidad, lo que le decía antes, hay muchas cosas metidas en la electricidad. Nosotros, aparte de pagar la electricidad en sí, pagamos a las propias renovables. Quédese con la idea de los 18 euros, ¿vale? De los 100 que pagamos, 35, digamos, es ese electrón, ¿vale? Y luego empezamos a meter cositas, las redes eléctricas, que cada vez resulta que son más caras, en entornos de crisis son más caras. Luego pagamos también para que los canarios, los de Baleares y demás no paguen tanto, pues ahí empezamos a meter cosas. Y luego, ¿qué ocurre? Que todos esos costes se han ido incrementando. Hemos estado como mirando un poquito para otro lado, a las renovables les han pegado un viaje, pero a otras cosas no. ¿Vale? Luego también hay otra subvención encubierta a la industria, que todos ustedes sepan que todos nosotros a nivel ciudadano pagamos la electricidad más cara para que la industria tenga la electricidad más barata. Las grandes industrias de este país pagan el recibo eléctrico mucho más barato que nosotros. Pero como país no es mala decisión, porque si no, esas industrias, en vez de estar aquí, estarían en China, en Asia, en Pacífico o en otros, porque lo hacen muchos países. ¿Qué ocurre? ¿Tiene que ir en el recibo de la luz eso? ¿O tiene que ir por los presupuestos generales del Estado? Que puede ser una ayuda directamente a la industria. Es decir, dentro del recibo de la luz hemos empezado a meter muchas cosas. Teníamos crisis, los presupuestos generales del Estado no dan para abastecer la sanidad, la educación, las pensiones y demás, pues venga, vamos a meterlo en el recibo de la luz, que los ciudadanos no se quejan. Pues hasta que desde hace 2 o 3 años se quejan y seguimos con la tabarra. Pero aún así hay muchas cosas en el recibo que nada tienen que ver con la electricidad, pero ha ido incrementando el precio. Sí, dos últimas preguntas, por favor. Nada, sí, creo que voy a ser breve. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los ponentes, ¿no? Y la posibilidad de estar aquí, escucharlo. Lo segundo, a ti, José María, en especial, por utilizar las palabras precisas para los datos sin caramelizar, digamos así. No suele ser habitual y, desde luego, si no se habla a las cosas, si no se las llama por su nombre, no salimos de esta situación preocupante que estamos. Y
dicho esto, el siguiente que quería comentar, con respecto a lo que comentaba mi compañero y los eólicos, vamos a ver, lo que no podemos es hacer más chapuzas. Muchas veces, por solucionar un problema, generamos 3 más. En muchos sitios han fastidiado, así, tenemos energía y venga, y he ido todo el pueblo de vacaciones 15 días a Canarias, pero han fastidiado todo el pueblo con molinos eólicos. Entonces, hombre, hay que ser, digamos, necesitamos energía, tenemos que aprovechar la máxima, pero tenemos que ser inteligentes donde lo ubicamos. Y lo último, que quizá lo que más me preocupa es, vamos a ver, hay una cosa tan sencilla que es, tenemos la tecnología para aprovechar el sol. O sea, tenemos la necesidad de utilizar, de no contaminar, no utilizar carbón, petróleo. Entonces, ¿quién está frenando el problema? Me explico, lo del balance neto, lo que es una cosa de sentido común, que te quita las baterías de las casas, que hay infinidad de casas que podrían estar generando su propia energía y además vertiendo a la red, y está bloqueado. Eso, de alguna forma u otra, hay que, digamos así, no sé si la palabra sería derribarlo, cambiarlo, lo que sea, pero llevarlo a efecto. Cuando comentabas Alemania, lo tienen, otros países. Y entonces, bueno, ¿aquí qué pasa? Vale. Hablamos más de fútbol que de balance neto, cuando es una cosa que, no sé, no. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hombre, vamos a ver. Para responder a esto me tiraría todo el día, porque el tema me apasiona, ¿no? Pero rápidamente, yo creo que hay que ponerse en todo, ¿eh? Yo vengo aquí, defiendo las renovables, hablo de las renovables, lo limpias, guapas y simpáticas que son, y encima ahora son baratas. Oye, pero aquí hay una fiesta que la hemos pagado entre todos. Es decir, nosotros tenemos un diseño de un sistema eléctrico robusto, con unas líneas eléctricas estupendas, con unos transformadores estupendos. De verdad que nosotros, a que no tenemos la sensación de cuántos minutos nos falla al año la luz. Yo creo que no llega ni a 5 minutos, bueno, lo sé. Y por ejemplo, Viesgo es una de las compañías que mejor TIEPI tiene, que creo que no llega ni a 1,5 minutos de lo que falla a sus clientes de suministro de la luz. En un país como Estados Unidos, el adalid de la industrialización, el desarrollo y demás, depende del Estado, pero estamos hablando que se sobrepasan los 10 minutos y los 30 minutos en términos anuales. Eso para un ciudadano es muy duro. Es decir, eso de decir, joder, es que me está fallando la luz cada 2x3, nosotros somos unos privilegiados y el problema es que no el problema, y el hecho es de que nos hemos gastado mucho dinero en redes, nos hemos gastado mucho dinero en centrales, etcétera, etcétera. Muchas veces de la mano del Estado, guiado hacia las compañías, porque es donde se ha ido, y entonces eso hay que pagarlo, y eso que quede ahí. Entonces, el tema del balance neto. ¿Qué ocurre? Que la introducción de una nueva tecnología y una nueva solución como esto desplaza a otros actores dentro del sistema, y esos actores también reclaman su situación, que es lícito, ¿eh? Es lícito que lo reclame. Otra cosa habrá que ver si es lícito de que no compitan en igualdad de condiciones, que ese es el problema, que no tenemos el mismo terreno de juego en particularmente sobre esto. Y en el tema del autoconsumo, sí, nosotros hemos lanzado precisamente hace poco una nueva corriente de autoconsumo porque vemos que se ha hecho demasiada política, demasiada carga ideológica. Es decir, sí, el mundo va hacia el autoconsumo, pero aquí cabemos todos. Habrán grandes centrales, habrá autoconsumo y dejemos que marche todo. Lo que no podemos hacer es frenar algo antes de que nazca. Y el problema es que con el autoconsumo lo hemos hecho. Vamos a dejarlo que crezca, vamos a hacerle tal. Pero también teniendo la visión de que resulta que las decisiones que tomaron nuestros políticos antaño somos corresponsables de ello como ciudadanos, nos guste o no. Sí, no, una última ya, porque no tenemos tiempo. Si no, luego, si quieres aquí de pie, me atracas y una última. Buenas tardes. Quería preguntar si hay estimaciones actuales del porcentaje que pueden presentar las energías marinas en un futuro y el periodo que tardarían en ser rentables o digamos, suponer una alternativa a otras, una ayuda al mix energético actual. Muchas gracias. A ver, nosotros estamos trabajando a nivel con la Comisión Europea, con la industria española, en un roadmap, en una hoja de ruta, con el objetivo de llegar a que las energías marinas aporten el 10% de la electricidad en 2050 de toda la Unión Europea. Y para eso tenemos las compañías que son miembros de APA, entre otras, pues Navantia, Iberdrola, que también lo está liderando, etcétera, etcétera. Y hay esa hoja de ruta. Ojalá la cumplamos, ¿eh? Pasa que es una tecnología que todavía está en fase de I+D, pero era lo que decía, que España está en una situación estupenda, que tenemos casi 7.000 kilómetros de costa, que tenemos unos astilleros cojonudos, tenemos unos ingenieros navales de cuidado, etcétera, etcétera. Y entonces, el dato es ese. Quédate con el dato de que hay un roadmap para que el 10%
en 2050 vengan las energías marinas. Ojalá lo consigamos, ¿eh? Bueno, pues nada más, agradecer de nuevo a nuestros ponentes la fantástica presentación que nos han hecho y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.